A las personas que nos siguen allí a través del internet, muchas gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. En este día vamos a dar conclusión a esta serie de enseñanzas titulada ¿Qué tienes en la mano? Esta es la parte número 5. La primera semana hicimos una introducción. La segunda semana hablamos de las posesiones, cómo las posesiones en algunas ocasiones nos controlan, y hablamos del tema de los acumuladores. Tú te vas a recordar. La tercera semana hablamos acerca de la mayordomía del tiempo, que es necesario que nosotros aprendamos a manejar nuestro tiempo. La cuarta semana hablamos de las habilidades, de la mayordomía de nuestras habilidades. Es decir, eso fue la última enseñanza. Y hoy vamos a hablar quizás del tema más difícil dentro de dentro de este tema de mayordomía, que es el dinero de Dios. El dinero de Dios. Cuando hablamos del dinero, la gente se asusta. Y sabemos de que es un tema difícil en algunas ocasiones, en algunas iglesias. Algunos pastores no quieren tratarlo, otros lo tratan muy ligeramente, pero es parte de la enseñanza bíblica y nosotros lo tenemos que hacer también aquí en esta iglesia. No es fácil poder enfocar el problema de dinero, porque el hombre, el ser humano, siempre está allí amarrado al dominio que tiene el dinero sobre nosotros. Es importante entender que el dinero no es malo. La Biblia dice de que el problema con el dinero no es el dinero, sino el amor al dinero, dice la palabra del Señor. Pero nosotros hay veces que no sabemos hacer la diferencia de la importancia del dinero, el uso que le tenemos que dar y el amor que en alguna ocasión le tenemos al dinero. Para poder entender el tema del día de hoy sobre el dinero de Dios, es necesario que determinamos entonces o hagamos una división entre lo que le pertenece a Dios y lo que nos pertenece a nosotros. Acuérdense de que la introducción hace 5 semanas atrás yo les dije a ustedes, les enseñé de que la Biblia nos enseña que todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño del dinero, Dios es el dueño nuestro, inclusive, el dueño nuestro de los creyentes. Si tú creíste en Cristo Jesús y eres salvo, tienes que pensar y entender de que Cristo es tu dueño. Nosotros no somos nuestros propios jefes ni nada por el estilo. En algunas ocasiones yo veo a algunos cristianos que me dicen, yo soy mi propio jefe. Y yo tengo que decirle, tú no has entendido todavía lo que significa la vida cristiana, porque en muchas ocasiones eso quiere decir que tanto en los negocios como en la vida privada la gente quiere hacer lo que le da la gana. Correcto. Y no cuentan ni con Dios. Luis y yo estamos en un proceso ahora perdón, que tiene que ver con dinero. Y es la venta de la casa y la compra de otra casa. Y aunque algunas personas piensan, y es cierto hasta cierto punto, la Biblia no dice nada de que si tú vas a comprar una casa o no, que se la pidas a Dios. No lo dice. Pero sin embargo sabemos en nuestra experiencia como creyentes que es mucho mejor contar con Dios. So, lo que hacemos es contar con Dios para la venta de la casa y la próxima casa. Ya Dios sabe la casa que a nosotros nos gusta. Y más o menos sabe dónde nosotros quisiéramos, el área. Y cuál es el tipo de casa y el tamaño. Y hay algunas características específicas que nosotros estamos buscando en nuestra casa, de necesidades. Y encima de eso, Dios también sabe cuál es el presupuesto que nosotros hemos determinado para poder mantener esa casa. Y a lo mejor tú vas a decir, bueno, pero ¿no será Dios el que pone el presupuesto? No. Dios te da la libertad de que tú manejes tu presupuesto. Tú tienes que hacerlo responsablemente. Y entonces nosotros empezamos a contar con Dios, a pesar de que tanto la casa
que tenemos ahora es de Dios y la que nos va a dar es de Él también, porque todas las cosas son de Dios. Nosotros somos simplemente los administradores, pero entonces ponemos nuestras finanzas y nuestros planes en las manos de Dios. Nosotros los hacemos. Atención, Dios no hace planes por ti cuando hablamos de dinero. La Biblia nos enseña de que nosotros hagamos los planes y los presentemos en las manos de Dios para que Dios los apruebe. Los puede aprobar, los puede rechazar o los puede ajustar también. Quiere decir, tu plan no es un plan malo, pero necesitas hacer algún cambio. En algunas ocasiones tú presentas un plan delante de Dios y Dios dice, no, eso no va. Y nos damos cuenta entonces que a lo mejor hemos hecho planes que no están muy, diríamos, guiados por el Espíritu. Todo esto tiene que ver a cómo también manejamos nuestro dinero. Pero como dije, lo primero es entender qué le pertenece a Dios y qué nos pertenece a nosotros, porque Dios nos dio cosas también a nosotros. En esta cuestión del dinero, Dios nos dio la oportunidad de tener mantener o manejar cierta cantidad de dinero también. Dicen que en una ocasión salió una niña a la iglesia y su mamá, cuando salió de su casa, le dio $2 y le dijo, mira, $1 es para que tú pongas en la ofrenda en este día. Y el otro $1 es para cuando tú salgas de la iglesia, allí en la heladería que está en la esquina de la iglesia, te compres un helado. Y la niña estaba muy contenta con sus $2. Ella se fue a la iglesia y mientras iba caminando, llegando a la iglesia, de pronto había mucho viento y ella traía sus $2 en la mano y $1 se le va. Y ella empieza a tratar de agarrar el dólar y corriendo, tratando de pisar para que el dólar no se le fuera, pero el viento era mucho más fuerte, mucho más arrecio, y se fue uno de los $. Y la niña dijo, mira, Señor, ahí se fue tu $. Ahí se fue tu $. Eso quiere decir, este que está aquí, es de mi helado. Y déjame decirte, desgraciadamente, esta broma, este chiste que hemos contado, simplemente es aplicable a ti y a mí. Porque es muy común que muchos creyentes ponen excusa delante de Dios, lo vas a ver a través de la enseñanza en el día de hoy, ponen excusa delante de Dios de por qué ellos no le dan a Dios lo que le pertenece a Dios. Y piensan, bueno, Señor, literalmente en muchas ocasiones esto es lo que la gente dice, esto es culpa tuya. Si tú harías las cosas diferentes, si tú me dieras un mejor trabajo, muchas otras cosas más, entonces yo pudiera ser obediente, pero no es así. El dinero de Dios es conocido en la Biblia como el diezmo. Y hablar de diezmo en la iglesia es algo un poquito difícil, dije anteriormente, muy, muy difícil. A muchas personas no les gusta esto. Algunos dicen también de que el diezmo es algo del Antiguo Testamento, que ya no es. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo no me voy a concentrar tanto en aquellos que debaten el hecho de que es necesario, es decir, que ya no es necesario diezmar y que no es necesario dar dinero a la iglesia, porque yo no entiendo la mentalidad de ellos. El diezmo y la forma de mantener la iglesia la inventó Dios. De la misma forma que inventó también la forma de mantener la casa tuya y mía. Si tú tienes casa o pagas renta, digo paga renta porque es posible que alguien no pague renta. Hay muchas personas que no pagan renta. A mí me da mucha pena con algunas mamá y papá ya adultos, viejitos, cuando veo que algunos hijos, dicen gorrones, viven en la casa, no trabajan y no pagan renta tampoco. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pienso que en algunas ocasiones quizás sea culpa de mamá y papá de todas maneras porque no le enseñaron a sus hijos la responsabilidad. Pero yo sé que la mayoría de los que estamos aquí en este día tenemos deudas que pagar. Y tú tienes cierta fuente de entrada. Pudiera ser un trabajo, pudiera ser que estés retirado, pudiera ser un negocio, no sé, lo que sea. Otros, entre comillas, lo mantiene el gobierno. Eso es otro tema para otro día. Pero, cualquiera que sea, tú tienes una fuente de entrada. Y esa fuente de entrada tienes que
manejarla cuidadosamente para tú poder pagar los gastos de tu casa. La renta, la luz, el agua, los alimentos, la ropa, el seguro, tu carro, la gasolina, el seguro del auto, tantas cosas que se van aumentando. Para los que son casados, por ejemplo, sabemos de que la mejor forma es tipo de administración de cónyuge, es decir, juntas, porque la Biblia dice que es mejor dos que uno, y es cierto. Y si uno de los dos falla, generalmente el esposo, voy a poner ahora la responsabilidad quizás más al esposo en sostenimiento de la casa que la mujer. Si de pronto el esposo dice, esta semana yo no quiero traer cheque en mi casa y voy a coger este cheque y lo que voy a hacer es comprarme un bote nuevo, un carro, irme a pescar o quién sabe qué, estoy seguro que la esposa va a decir, ¿y con qué vamos a pagar los gastos de la casa? En el caso en algunos hogares donde el esposo trabaja, provee y la mujer es la administradora. Eso es una enseñanza para otro día también. Y respetamos como lo quieran hacer, como quiera que sea. Pero es necesario entender de que nuestro hogar necesita una entrada. Y una entrada que debería ser una entrada estable también. Porque tu renta y tu luz y el agua y los gastos de tu casa no cambian de acuerdo a lo que tú ganas. ¿Sí o no? No cambian. Tampoco en la iglesia. En la iglesia nuestros gastos no cambian de acuerdo a la entrada de la iglesia, el dinero que entra. Hay gastos fijos por los cuales tenemos que tratar de ver cómo los manejamos y por eso es importante hablar sobre este tema. Ahora quiero mostrarte, empezando en el Antiguo Testamento, algunos textos básicos, algunos de muchos cientos de textos bíblicos que hablan acerca del dar. Por ejemplo, Deuteronomio, y cuando hablo de dar específicamente diezmo. Deuteronomio capítulo 16, versículo 17 dice, cada uno llevará ofrenda según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Proverbios capítulo 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Yo quiero que entiendas que aquí hay promesa en estos textos bíblicos. Aquí hay promesa, ¿ok? Malaquías 3:10, quizás uno de esos textos bíblicos del Antiguo Testamento que tratamos de emular. Malaquías 3:10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Luis y yo hemos adoptado este texto bíblico como un texto que nosotros continuamos poniendo en práctica en nuestro hogar. Hemos visto las bendiciones en nuestro hogar y no como mucha gente dice, eso es del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no habla nada de eso. Es cierto que el Nuevo Testamento no habla del diezmo, ¿sabes? Es decir, no lo instruye como una nueva tema de educativo para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo Jesús hace 2000 años atrás sabían ya que el diezmo era parte de la relación entre una persona creyente en Dios o Jehová Dios y ellos. No había que estar insistiendo otra vez en lo mismo, mi querido hermano. Por eso en el Nuevo Testamento tú no vas a hablar, no vas a ver de que Pablo tiene que insistir mucho ni nada por el estilo, de que el único Dios Jehová, el único Dios de la iglesia es Dios Jehová. No tenía que hacerlo. No tenía que hablar mucho de la creación y de que el hombre no vino del mono. No habla de eso. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento lo sabían ya. Ya eso estaba basado en el corazón de la persona. No, en la iglesia no tenía ningún problema con eso, ni la iglesia tenía problema tampoco con el diezmo. Te lo voy a probar ahora. Mateo capítulo 22, versículo 21, por ejemplo, dice, entonces, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Miren algo muy interesante en este texto bíblico. Fíjense usted, cuando dice darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, se refiere a dinero. Porque yo he escuchado a algunas personas
que cuando enseñan acerca de este texto bíblico mezclan dos temas diferentes. Es decir, darle a César lo que es de César es Dios y darle a Dios lo que es de Dios espíritu. No. No, porque si fuera así, yo le puedo dar a César lo que es del César, es decir, lo que no es espiritual. ¿Qué cosa es? La carne. Entonces, como dicen en la canción, ¿cómo dice la canción esa? Dale al cuerpo lo que te pida, Macarena, ¿cómo es? Dale la alegría a tu cuerpo, Macarena, y pídete lo demás. Entonces, bueno, al César lo que es el César, es decir, al cuerpo lo que es el cuerpo, y al espíritu lo que es el espíritu. No, eso no funciona así, mi querido hermano. Este tema se refiere, este versículo específicamente se refiere a la cuestión del dinero. ¿Por qué? Porque en ese texto bíblico, si nosotros nos fijamos y leemos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta que los fariseos le habían preguntado a Jesús ahí, Señor, ¿será que nosotros debemos de pagar impuestos al gobierno? Y yo todavía veo ahora en estos momentos a muchos creyentes que tienen problemas con eso. Es más, hay grupos aquí en los Estados Unidos que, déjame decirte que yo conversaba con un amigo en el trabajo sobre este tema. Este es el único país que se puede hacer eso. Porque otros países donde tú empiezas a predicar o a hablar en contra del gobierno, el gobierno coge y te va a tu casa, te recoge un día y más nunca te ven. Te meten preso, te desaparecen por ahí. Pero aquí hay grupos que hablan mal de gobierno y cada uno tiene la libertad de hacerlo. Pero cuando hablamos sobre este tema donde hay muchas personas que dicen o piensan de que no se debe de pagar taxes, yo le pregunto a mucha de esa gente, ¿tú conoces algo acerca de administración? Sí, como que no, explícamelo, porque ¿cómo tú vas a mantener un gobierno sin impuestos, sin taxes? No hay forma. No hay forma. La gente piensa que es que el gobierno tiene una máquina para hacer billetes. Y eso no es así, hermano. Eso no funciona así. Sí. No funciona de esa forma. Sí, hacen los billetes, pero a cambio de otras cosas. Y en esta ocasión, Jesús le dijo ayer los que estaban escuchando que nosotros tenemos la responsabilidad de darle al César lo que es del César. Quiere decir, al César se le da el impuesto o al gobierno y a Dios lo que es de Dios, porque a Dios le pertenece. Pero hablando de, sí le pertenece todo, pero hablando de lo que nosotros le damos, ¿qué cosa es? El diezmo. En este tema está hablando de taxes y diezmos. Lo curioso es, mi querido hermano, de que el gobierno nos quita los taxes, pero Dios nos da la oportunidad de que nosotros voluntariamente demos los diezmos y mostremos si somos fieles o no. De todas maneras, mucha gente le miente al gobierno en los taxes y muchos creyentes le mienten a Dios en los diezmos. Otro tema para otro día, ¿verdad? Mateo 23, 23. Bien interesante porque yo creo que este versículo de 23, 23 es el versículo en el Nuevo Testamento que afirma que Jesús nunca estuvo en contra de los diezmos. Dice, hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias. Escuchen, ¿la qué? La 10ª parte, esto es diezmo, porque ¿qué cosa es diezmo? En realidad, y lo vamos a ver en un segundo, es eso. Dice, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Es decir, no, a mí no me interesa dónde tú vas a poner esto hoy y aquello, si esto es el diezmo y aquello son las cosas buenas, es decir, las cosas espirituales. Pablo, lo que está diciendo Jesús aquí, ustedes deberían hacer esto, quiere decir hacer lo bueno, es decir, acerca de lo que dice, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es decir, no descuiden la fidelidad, la misericordia y la justicia, pero también hagan lo otro. ¿Qué cosa es? Continúen dando su diezmo. Jesús no estaba en contra de los diezmos, por eso decimos en el Antiguo Testamento, digo en el Nuevo Testamento, la iglesia practicaba también diezmar. Y el último texto que voy a utilizar ahora en esta mañana como parte de esta lista de versículos es Mateo 25, 23, que dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré. Tengo uno más en este día que es Lucas 12:48. Lucas 12:48 que dice, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y wow, esto es suficiente para hacernos pensar qué tan bendecido has sido tú, qué tan bendecido has sido tú y qué tanto tú estás bendiciendo la obra de Dios. Porque con el diezmo, muchas personas se preguntan esto o dicen, a Dios no le hace falta el dinero. Es cierto, hermano, mira, a Dios no le hace falta el dinero. Dios pudiera hacer muchas cosas sin dinero, pero Él decidió hacer cosas a través del dinero para bendecirnos y para edificarnos a ti y a mí. Esa es la forma. En el día de hoy tú tienes allí en tu hojita, en tu guía de estudio, fíjate que es un poquito más extensa que otros días. Vas a tener la oportunidad y estoy dejando allí espacios para que tú puedas escribir tus propias notas. Qué bueno sería si yo tuviera el tiempo para sentarme a revisar las notas de todos los que escriben. A ver qué es lo que ponen, cómo lo escriben. Si alguien escribe, muchos no escriben nada. Dicen, mejor no pongo nada. Pero la primera pregunta que nos vamos a hacer en este día es, ¿qué es diezmar? ¿Qué es diezmar? Diezmar es darle a Dios el 10% de toda nuestra ganancia. Tú puedes poner ahí 10% de lo que yo recibo. Y vamos a ver todo lo que nosotros recibimos, mi querido hermano. 10%. Si tú le das a Dios menos del 10% de lo que tú recibes, tú no estás diezmando. Muchos hablan de diezmo, en realidad no saben lo que es eso. Hay un texto bíblico en la Biblia muy interesante que dice que Jesús un día estaba en el templo y llegó una señora allí y puso una monedita. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Y vino un hombre rico y puso mucho dinero y Jesús dijo, esta mujer ha dado más que todo eso. Ahora, yo creo que tú piensas esto bien interesante. A lo mejor tú dirías, ¿y a Jesús qué le importa eso? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque era importante de que Jesús hiciera público y dejar saber a los demás. Fíjate, a lo mejor él pudiera decir, no me quiero meter en lío, como los nuevos creyentes ahora, ¿no? Mejor no me quiero meter en problemas, ¿para qué voy a decir nada? Calladito me veo más bonito, dicen algunos. Pero Jesús decidió compartir con sus discípulos y decirle, mira, esta mujer dio más que todos aquellos. Porque estaba enseñando una lección. ¿Cómo, Señor? Si ella solamente puso allí una monedita, mira este hombre cómo ha puesto. Sí, porque aquel hombre puso de lo que le sobró, más esta mujer puso, ¿qué cosa? Todo lo que tenía, todo lo que tenía. Nos damos cuenta entonces de que Jesús hizo una comparación en esta ocasión equitativa, de acuerdo a, eso es lo que está haciendo, de acuerdo a lo que tenía fue lo que puso. Jesús estaba interesado en eso. Ahora, ¿tú te recuerdas que la iglesia a la cual muchos de ustedes asistían anteriormente, quizás donde nacieron y se criaron, no te enseñaron a diezmar? Te enseñaron a dar, ¿qué cosa? La limosna, la limosna, la limosna. No, déjame decirte, mi querido hermano, y esto es un principio bíblico, Dios no es un limosnero. Dios no es un limosnero, ni necesita tu limosna tampoco. Pero nos enseñaron a hacer eso. ¿Qué cosa es la limosna en realidad? Tanto en la práctica de esta otra iglesia o en la práctica nuestra actualmente, cuando tú ves por ahí a un indígena, indigente, no indígena, perdón, un indigente, cuando tú ves por ahí a un indigente o un homeless y les das X cantidad de dinero, ¿qué es lo que tú haces? Es decir, porque eso es lo que se llama limosna. ¿Qué cosa es la limosna? ¿El cheque tuyo de tu trabajo? No. Lo que sobra. Hay veces que uno lo que hace es darle un cambio quizás, o te mete la mano en el bolsillo, y si tienes allí billetes de 20 y de 10, generalmente le das el de uno. A lo mejor le das varios de uno, pero son los de uno, no son los de 5 ni los de 10. Pocas veces se hace eso. Pocas veces se hace eso. Y si lo lleva, y si el hombre tiene hambre, generalmente uno no lo lleva a comer a Outback, sino quizás a Burger King,
O a McDonald's. Claro, porque eso es lo que nosotros consideramos como una limosna. Bueno, hay muchos cristianos que tratan a Dios así. Para Dios no hay billetes de 100 ni de 10. Dice que en una reunión, en una ocasión de los billetes, estaban conversando los billetes y el billete de a uno le dice, yo conozco más la ciudad que todos ustedes. ¿Cómo sí? ¿Por qué? Dice, porque yo he estado en más lugares. Y el billete de a 20 y de 50 dice, no, si nosotros hemos estado en este restaurante, en aquel, dice, yo también he estado. Pero yo he estado en lugares donde no han estado ustedes. Dice, ¿dónde? En todas las iglesias yo he estado. En todas las iglesias. Porque los billetes de a uno es lo que más se ve en las iglesias. Cuando hablamos de dinero suelto, lo que más se ve es billetes de a uno. Sí, hermano, así es. Desgraciadamente. Y ese es el concepto que en muchas ocasiones nosotros tenemos en nuestra mente y a eso se determina lo que es diezmar. La segunda pregunta que te voy a hacer en este día es, ¿cuál es la diferencia entre diezmar y ofrendar? ¿Cuál es la diferencia entre diezmar y ofrendar? Perdón. La ofrenda es cualquier cantidad que tú des superior al diezmo. Es decir, si tú todavía no has llegado a tu diezmo y das alguna cantidad, no es ofrenda. En muchas ocasiones hay personas que usan en el sobre, ponen X cantidad, nosotros nos fijamos ahí y dicen ofrenda. Escriben así, ofrenda. Como diciendo, es una cosita ahí porque yo no puedo diezmar, dicen algunos. ¿Okay? Y entonces, en realidad, a la luz de la Biblia, la ofrenda es cualquier cosa extra, que no tiene que ser solamente, escucha, no tiene que ser solamente dinero. En muchas ocasiones tú puedes hacer ofrendas de posesiones. Una ofrenda, por ejemplo, que digamos, hermano, por poner un ejemplo, queremos bendecir al pastor Manuel allá en Nicaragua, en la obra misionera que estamos haciendo, y necesitamos ayudarlo. A lo mejor ellos están preparando una oficina allí, y tú dices, pastor, yo quiero ofrendar una computadora, por ejemplo. Una computadora. Ya tú eres diezmador, ya tú das tu diezmo a la iglesia, tú eres responsable con esta iglesia, pero tú quieres diezmar, que en muchas ocasiones se usa ahora este concepto de sembrar, ¿no? Quiero ofrendar, gracias, una computadora. Inclusive, si tú no lo sabes, en los Estados Unidos, y aquí nosotros lo hacemos en esta iglesia también, cuando una persona, igual que al fin de año, tú puedes pedir a esta iglesia tu recibo de las donaciones. Algunas personas me han dicho, no, pastor, yo no uso eso. Debes de usarlo, aprovéchalo. Si eso no es ningún problema, no va en contra de la enseñanza bíblica y de acuerdo a las leyes de este país te da la oportunidad de deducir y de pagar menos taxes. Entonces, ¿para qué te vas a quejar de los taxes si te damos la opción y no lo estás haciendo? Tú pones allí, bueno, yo le doy a esta iglesia, nosotros damos un recibo que va sellado y todo por la iglesia de que tú el año pasado le diste a esta iglesia donaste a la iglesia tanta cantidad de dinero para la operación, el servicio, el funcionamiento de esta iglesia, y eso te ayuda en la deducción de los taxes cada año. Es legal, no estás haciendo nada ilegal y la Biblia no está en contra de eso, Dios no está en contra de eso para nada, de todas maneras. Eso es una de las formas. Es decir, de que cualquier cosa que supere el diezmo es entonces una ofrenda. Otra pregunta, ¿por qué debo diezmar entonces? Y ahora yo te voy a dar allí varias razones que tú vas a poder escribir. La primera, porque Dios lo ordena. Porque Dios lo ordena. En el libro de Levítico 27:30, Dios habla de una orden también. Y quiero decir una cosa, el diezmo no comenzó con la ley como mucha gente piensa. El diezmo aparece en la Biblia 400 años antes de que Dios le dijera o instruyera a Moisés para escribir lo que nosotros conocemos como la ley. Dios ordenó e instruyó al pueblo para que diezmara. Número 2, porque Jesús lo apoya. Leímos allí en Mateo 23 hace un momento de que Jesús no estaba en contra del diezmo y dice, no descuiden esto, pero hagan también aquellos. Lo vimos ahí hace un segundito. Número 3, porque al diezmar pruebo que Dios tiene el primer lugar en mi vida.
Cuando yo diezmo, yo le estoy diciendo a Dios, al Señor, Señor, ahora que tú me has bendecido, yo he pensado que tú eres lo primero en mi vida. Y tú sabes que nosotros hemos creado aquí, lo hemos compartido con ustedes, una lista de prioridades. Lo primero que debe existir en nuestra vida como importancia es ¿qué? No. Lo primero que debe existir en nuestra vida como importancia es Dios. Dios. Después de Dios, entonces nuestra esposa, nuestro esposo. Después los hijos. Después entonces la familia, el trabajo y al final la iglesia. ¿Pero cómo que al final la iglesia? Sí, claro que sí. Porque si tú no eres responsable con Dios, no vas a hacer con la iglesia. Si tú no eres responsable con tu esposa y tu esposo y tus hijos, no lo vas a hacer con la iglesia tampoco. Y si tú no eres responsable en el trabajo, nunca lo vas a hacer en la iglesia. Si tú eres de los que llegas tarde al trabajo, vas a llegar tarde a la iglesia también. Y si tú eres de los que llamas a cada rato enfermo al trabajo, a la iglesia, imagínate tú, si te vemos de vez en cuando. Eso pasa en muchas ocasiones. La iglesia viene a ser el reflejo de todo el resto de lista de prioridades en cada uno de nosotros. De hecho, venimos a la iglesia generalmente una vez a la semana, la mayoría de la gente. Algunos 2 veces, pero la mayoría de la gente una vez a la semana. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto? En el 4 ahora. Número 4. Porque el diezmar me recuerda que todo lo que tengo fue dado por Dios. El diezmar me recuerda de que todo lo que tengo fue dado por Dios. Cuando ponemos allí nuestro diezmo en la iglesia, lo hacemos totalmente por fe, diciendo, Señor, tú me has bendecido, tú me has dado esto porque te pertenece y yo confío totalmente en ti de que tú me vas a bendecir a mí por yo ser obediente. Número 5, porque el diezmo expresa mi gratitud a Dios por permitirme obtener un ingreso. Mira esto. Porque el diezmo expresa mi gratitud a Dios por permitirme tener un ingreso. Cuando tú estás agradecido a Dios por tu trabajo, ganes mucho, ganes poco, cuando hay verdaderamente agradecimiento, tú te lo vas a decir, Señor, yo te voy a entregar a ti lo que te pertenece, la porción que te pertenece a ti. Yo sé que muchas veces algunas personas están buscando un trabajo más grande. De hecho, yo he tenido la oportunidad de ayudar a algunas personas a buscar trabajo. Y a lo mejor el trabajo que encuentran, lo que le pagan son $10 la hora. Y ellos dicen, no, ese trabajo no quiero. Y digo, ¿por qué? Si tú no tienes trabajo. Pero son $10 nada más. Digo, pero es más que lo que te estás pagando. Ah, no, tú no tienes trabajo ahora. Como aquel hombre que dijo de pronto, ya, yo dejé de buscar trabajo. Ah, qué bueno, encontraste uno. Y dice, no, es que ya dejé de buscarlo, ya no quiero trabajar. Dice, ya no, ¿para qué? Hay muchos que tienen esa mentalidad. Y piensan de que solamente ellos van a trabajar por 15 o por $20 la hora. Pero acuérdate que leímos un texto bíblico aquí hace un segundito que dice, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que el trabajo que tenemos, aunque no nos paguen mucho, pensamos, es una buena razón para agradecerle a Dios y voy entonces a diezmar de eso poco. Ahora, déjame decirte, cuando tú nunca has diezmado de poco, nunca vas a diezmar de mucho. Si tú ganabas $5 la hora en algún momento y nunca diezmaste, no vayas a pensar de que vas a diezmar también cuando ganes 10. Porque vas a decir, oh, eso es mucho dinero para ayudarle al Señor. Porque el diablo empieza a poner ese tipo de cosas en nuestra mente. Número 6 en esta ocasión. Porque rehusarme a diezmar es robarle a Dios. Rehusarme o negarme a diezmar es robar a Dios. Y nosotros sabemos porque en base a Malaquías capítulo 3 versículo 8 comienza donde Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dice que el pueblo dijo, no, porque ustedes me han robado. Nosotros te hemos robado. Dice, sí, en los diezmos y ofrendas. En los diezmos. Fíjate, algo bien interesante. Atención con esto. Ese texto bíblico dice de que el pueblo le había robado en diezmos y ofrendas. Los dos. Algunas personas que enseñan de que el diezmo no es bíblico y no se debe predicar acerca del diezmo, todavía aún están de acuerdo con las ofrendas.
Las ofrendas quiere decir, otra vez dije anteriormente, cualquier cosa que supera el diezmo, pero no hay un control. La Biblia no trae control de ofrenda. Sí trae control de diezmo. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros medimos el diezmo? Por el porcentaje de nuestro salario. Fíjate esto. Pero ¿cómo medimos la ofrenda? No hay forma de medirla, porque no dice que la ofrenda sea 1% o 2 o 3. Es lo que tú quieras dar. Y literalmente la ofrenda es lo que tú quieras dar. Cuando una persona ofrenda, tú no puedes decirle cuánto debe de dar. No, uno pone lo que uno desee dar. Generalmente la persona que tiene problemas con los diezmos y las ofrendas, lo que te está queriendo decir es, yo voy a dar lo menos posible. Cuando la persona entiende esa responsabilidad con el Señor, no tiene problema con los diezmos, hermano. Absolutamente ninguno. Y es más bien generoso y da y comparte. Número 7. Porque al diezmar, le das a Dios la oportunidad de probarte que Él existe y que quiere bendecirte. Porque al diezmar, le das a Dios la oportunidad de probarte que Él existe y que quiere bendecirte. Por eso dice el texto bíblico de Malaquías 3:10, cuando Dios dice traer todos los diezmos al alfolí, dice ya hay alimento en mi casa, dice el Señor, y probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto, dice, quiere decir, prueba para que tú veas que lo que yo te estoy prometiendo es cierto. Y cuando yo diezmo, le estoy dando el chance a Dios entonces a que me ponga a mí en prueba y que esa prueba me dé a mí un beneficio. Y ese beneficio va a ser beneficio material. Atención con algo que voy a decir en esta mañana y lo he dicho en otras ocasiones. Cuando tú diezmas, Dios no te bendice en lo espiritual. ¿Ah? Sí. Mira, si tú oras y si tú lees la Biblia, no pienses de que por eso vas a tener mejor trabajo necesariamente. La oración y la lectura bíblica me va a bendecir en lo espiritual. Leer la Biblia me va a dar conocimiento. Y dar conocimiento, ese conocimiento, según nuestro crecimiento espiritual, lo estábamos viendo la semana pasada, inclusive aquí en el libro de lectura. ¿Cuál es el resultado de ese conocimiento? Sabiduría, correcto. Sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Porque dijimos de que solamente los creyentes pueden ser gente sabia. La sabiduría es para creyentes, viene de parte de Dios, es un regalo de Dios a sus hijos. Un don a través de el estudio de la palabra. Si tú lees la Biblia y oras, Dios te bendice espiritualmente. Si tú eres fiel a Dios con tus finanzas, con tu dinero, con tu diezmo, entonces Dios te va a bendecir económicamente. Ahora hay muchas personas que leen y oran, pero no diezman y quieren que Dios los bendiga. Es como que yo diga, yo no te voy a hablar, yo no te voy a llamar, yo no te voy a saludar, yo no estoy sembrando en ti en ese área, pero después quiero de que tú me ayudes cuando yo tenga una necesidad. No puede ser. Yo tengo que sembrar en ti. Fíjate, eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Yo leeré mucho la Biblia y oraré mucho, pero si yo no siembro en ti amistad, relación, tú no me vas a corresponder a mí. Entonces pasa lo mismo en este tema con la cuestión de la finanza. Número 9 en esta mañana. 8. 8, gracias, gracias. Porque es esencial para mi crecimiento espiritual. Porque es esencial para mi crecimiento espiritual. Mire, Dios usa el dinero para nosotros, con el diezmo, como una forma de crecimiento, de la misma forma que nosotros hacemos con nuestros hijos. Yo siempre le enseño a los papás, con los niños, enseñen a sus hijos, mi querido hermano, a manejar la plata, el dinero en la casa también. A mis hijos desde pequeño se les dio la responsabilidad de darle fíjate, no era regalado, no era regalado. Lo pudiéramos hacer regalado, pero no le estábamos haciendo un bien a nuestros hijos. De hecho, Olivia, mi hija, comenzó a trabajar a los 12 años.
Pastor, eso es un abuso. Bueno, si tú lo quieres ver así, ahora es una mujer extremadamente responsable con sus finanzas y a eso se dedica inclusive. Maneja un departamento en una empresa grande donde tiene en sus manos miles de dólares en los cuales administra. Pero a los 12 años ella empezó a cuidar niños. Siempre tuvo esa inclinación, los cuidaba en la casa con nosotros, claro, era la supervisión, en realidad nosotros la supervisábamos, pero ella hacía el trabajo y los papás le daban el dinero a ella. Y entonces su mamá y yo le enseñamos a administrar ese dinero. Lo primero que le enseñamos fue separar el 10% para el Señor. Lo segundo que le enseñamos fue de que fuimos al banco y le abrimos una cuenta a ella, que ella se sentía muy wow, porque imagínate, una niña con una cuenta de banco, claro, te entiendes que es una cuenta con nosotros, ¿no? Cuenta mamá y papá y ella como la beneficiaria, pero entonces esa cuenta, ella tenía su libretica donde iba anotando allí. En aquel tiempo, ¿se acuerdan? No era como ahora que tú haces todo electrónico, era la libretica, ¿eh? ¿Te recuerdas, verdad? Hay veces que tú llevabas hasta la libretica y la muchacha en el mismo counter te anotaba. So, ella se sentía importante. Papi, puse $5 más, puse $10 más, puse $20. Y le enseñamos entonces a pagar muchos de sus gastos con su propio dinero, así de esa forma. Y ella empezó a crecer. Y ella se empezó a dar cuenta entonces lo que cuesta los gastos de unos personales. Ella ya iba a la tienda y se compraba, porque a esa edad me acuerdo que ella me pidió un blower, un secador de pelo. Ella se secaba el pelo sola, quién sabe qué, y se echaba su hairspray para ir a la escuela. Y siempre fue muy presumida, sigue siendo, ustedes que la conocen, sigue siendo así, de esa forma. Y entonces ya ella sabía, ay, ¿cuánto cuesta un spray? Bueno, ahora el spray y el perfumito y el peine, quién sabe, tú te lo vas a comprar. Mamá y papá no te lo compran porque ya tú estás trabajando ya. Y empezamos a tomar eso como una forma de educación, de beneficio a nuestra hija y también a nuestro hijo, de enseñarle la importancia y el valor del dinero. Porque el valor del dinero no está en el valor monetario. El valor está en qué es lo que tú puedes hacer con ese dinero, mi querido hermano. Con eso es. Y entonces decimos es decir, porque es esencial para mi crecimiento espiritual, es porque Dios lo utiliza como un instrumento para que nosotros podamos crecer aún espiritualmente y encontrar cuál es el beneficio. Porque cuando tú pones tu dinero en la iglesia, es un beneficio que tú estás trayendo a la obra de Dios, no solamente aquí localmente, sino mundialmente también, a aquellas iglesias que como esta estamos envueltas, por ejemplo, en trabajo misionero y cosas más. Número 9 en este día. Porque el diezmo muestra que realmente amo a Dios. El diezmo muestra que realmente amo a Dios. Tú me has escuchado decir a mí en otras ocasiones que tú puedes dar a alguien sin amar, pero tú no puedes amar a nadie sin dar. ¿Estás conmigo? Tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Tú no puedes decir a alguien, yo te amo mucho, pero nunca te voy a comprar un regalo. Yo te amo mucho, pero nunca jamás en la vida te voy a invitar a comer. Yo te amo mucho, pero yo nunca te voy a comprar un chocolate, una flor, o nada por el estilo. No puede ser. Es imposible. Esas son expresiones falsas y vanas. Eso no es posible que yo le diga a Dios, yo amo a Dios, pero yo a Dios no le doy nada. Yo amo a Dios, pero Dios me pide algo como enseñanza y yo dice, no, esto es mío, y esto es mío, y aquello es mío, y todo es mío. Es como aquel que reparte. Dice que el que parte, reparte, se lleva la mejor parte. Y algunos dicen, esto para mí, después para mí, y al final si queda algo, también para mí. Esa es la mentalidad de mucha gente, desgraciadamente, en base al diezmo. Número 10. Porque el diezmo es una inversión para la eternidad. Porque el diezmo es una inversión para la eternidad. Mira, mi querido hermano, yo he escuchado por ahí esa frase, y es cierto que tú lo has escuchado también, que dice, el día que nos muramos no nos vamos a poder llevar el dinero al cielo. ¿Tú has escuchado eso? Bueno, es cierto que no nos vamos a llevar el dinero material, pero lo que sí te vas a llevar el dinero al cielo es el producto de lo que tu dinero puede obtener. Atención con esto. Y no estamos hablando de cosas materiales. Una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia con el dinero, porque quizás alguna persona diga, bueno, ¿y para qué se usa el dinero en la iglesia?
Bueno, tenemos que pagar renta, luz, el mantenimiento de todo esto, el sostenimiento del pastor también. Yo no tengo ninguna pena en decir eso, porque es bíblico. La Biblia dice que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener al pastor. Dice aquellos que viven, que trabajan en el evangelio, que vivan del evangelio. Eso es la responsabilidad de la iglesia de sostener a sus pastores. Y me dan mucha pena con muchos pastores que se retiran después de viejitos y no tienen ni en qué caerse el muerto, decimos. Y algunos que continúan predicando no porque lo quieren hacer, sino porque no tienen otra opción. Y ya se están muriendo y no pueden respirar. Y los pobrecitos, yo hablaba con uno el otro día, que ya está sobrepasado de la edad de retiro. Y le pregunté, ¿has pensado retirarte? Y dice, ¿con qué? Dice, si me retiro ahora, no tengo ni pagar la renta, ni para comer me va a alcanzar. Eso no me queda otra cosa que seguir trabajando en la iglesia. Y qué bueno seguir trabajando en la iglesia porque uno quiera, pero déjame decirle, mi querido hermano, todos nosotros llegamos a una edad donde las energías no son iguales y ya, miren, a lo mejor tú no lo sabes, pero predicar aquí durante 45 minutos, yo estoy cerca, ya me pasé los 45 minutos. Predicar aquí durante 45 minutos es equivalente a correr 5 millas. De la forma que yo predico. Que yo no vengo aquí y leo lo que escribí, a eso se refiere en energía, en calorías. Es igual que correr 5 millas. ¿Por qué tú crees que yo no hago mucho ejercicio afuera? Suficiente lo que hago aquí. Pero, lo que hacemos, lo que ponemos, tu diezmo, entonces está haciendo un impacto en la eternidad. Algún día, cuando llegues escucha esto, cuando llegues a los pies de Cristo, vas a conocer a gente que conoció de Cristo Jesús a través del ministerio de enseñanza en el internet o a través del trabajo misionero que estamos haciendo en otros lugares, gracias al dinero que tú has puesto con tu diezmo, mi querido hermano. Y número 11 y último sobre la última respuesta a esta pregunta, porque nunca podrás darle a Dios más de lo que Él te da. Porque nunca le vas a poder dar a Dios más de lo que Él te da. Yo siempre digo esto, la pala de Dios es más grande que la nuestra. Cuando Malaquías 3:10 dice, traer los diezmos al alfolí, y dice al final, y te bendeciré, hasta que se abriré las puertas o las compuertas del cielo y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Quiere decir, mira, tú pones aquí una palita chiquita y Dios, la pala grande es más grande. Y Dios te da. Piensa en esta mañana. Si en realidad el diezmo es solamente el 10% de lo que recibimos, cuando tú pones el 10% en las manos de Dios, ¿cuánto te queda a ti? 90. ¿Y qué tal si fuera al revés? Uno diría, Piensa, ¿cuánto podemos hacer nosotros con ese 90%? Bien administrado correctamente y si lo hacemos obedeciendo al Señor, el Señor nos va a bendecir y nos va a ayudar. Varias preguntas más para concluir en esta mañana y tú vas a poder ir contestando tu propia respuesta. ¿Qué debo de diezmar? ¿Qué debo de diezmar? La palabra nos enseña básicamente de que dijimos el diezmo es el 10% de lo que yo gano, todo lo que yo gano de la primicia, la palabra de primicia. Los primeros, yo cojo $100 y enseguida allí de esos $100 yo saco mi diezmo, que son $10, y lo pongo en las manos del Señor. Número 2, ¿dónde debo dar mi diezmo? La Biblia nos enseña a nosotros de que el pueblo judío diezmaba en el templo y en el Nuevo Testamento, pues todavía aún en el Nuevo Testamento seguían en el templo los judíos, pero entonces después aparecían las sinagogas y la iglesia. Y los creyentes cristianos diezmaban ¿en dónde? En la iglesia. Tú nunca vas a ver allí tal cosa como diezmar en el mercado, ni nada por el estilo. Algunas personas me vienen y me dicen, pastor, yo soy diezmador. Sí, yo no lo veo. Y dice, porque mi diezmo yo se lo doy a mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Cómo que a tu mamá? Mira, mi suegra diciéndole a Luisa, ¿tú no me das tu diezmo? Ajá. No. Si tu mamá, tu papá y los familiares tuyos y tus hijos son responsabilidad tuya como un gasto, ese no es el diezmo. El diezmo es para la obra de Dios a través de su iglesia. Y tú debes de diezmar también donde tú estás creciendo espiritualmente. Otra pregunta. ¿Cuándo debo de diezmar? Muy importante esta. ¿Cuándo?
¿cuándo debo de diezmar? Primera de Corintios 16:2 dice de que cada primer día de la semana pongamos algo aparte. Este es un principio bíblico para nuestro diezmo. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Cada primer día de la semana dice, pon aparte según tú hayas prosperado. Cuando hablamos de cuándo debo de diezmar, también pudiéramos poner allí cómo. Porque ese cómo es constantemente, con constancia. Con constancia quiere decir, por ejemplo, ustedes saben que la semana pasada yo no estuve aquí porque estaba enfermo. Yo no traje mi diezmo. Pero en el día de hoy yo deposité mi diezmo que correspondía a la semana pasada y a esta semana. A los dos. Pero en la iglesia hay muchas personas que se van de vacaciones y se olvidan. Es como que tú digas, yo me voy de vacaciones este mes y se me olvida que tengo que pagar la renta y la luz y el agua. Y cuando vienes le dices al casero o al banco, no, esta semana yo no, este mes yo no, el mes pasado yo no yo no pagué la renta porque me fui de vacaciones y usé ese dinero. Tú sabes que eso no se puede hacer. Y en la iglesia mucha gente hace eso. Por eso recomendamos cada primer día de la semana, cada domingo, separa. Y si no vas a la iglesia, guárdalo. Y cuando regreses, regresa ese diezmo que debes atrasado para que la iglesia pueda continuar su operación. Porque matemáticamente hablando no puede funcionar de otra forma. Otra pregunta, ¿cuál es la mejor forma para recordar que debo diezmar? Esto es algo que yo recomiendo a muchas personas. Utiliza una hojita de papel, quizás para hacer tus notas. Si tú tienes una entrada fija, a lo mejor por un salario y siempre te pagan lo mismo, o un retiro y siempre te pagan lo mismo, pues para ti es fácil determinar, bueno, a mí me dan un cheque de 500 y mi diezmo es ¿cuánto? 50. Es fácil. Pero en algunos casos no, algunas personas reciben renta, el pago de un alimony o de un mantenimiento de algo, por ejemplo, algunos cuando se retiran que reciben del seguro social y de este trabajo y de esta inversión. Y yo siempre les digo, yo hace muchos años lo hacía así. Yo recuerdo hace muchos años atrás que yo tenía un trabajo donde yo recibía propinas diarias. Y yo no era mesero, pero recibía propinas diarias y muy bueno. Y entonces yo lo que hice fue unas hojitas así de este tamaño que las traía dobladitas en mi bolsillo. Y entonces lunes, martes y miércoles. Y yo ponía la fecha, lunes, día, fecha tal. ¿Y cuánto me gané hoy? Hoy me gané $100. Y mañana gané 50 y ayer me 75. Y quizás al fin de la semana me habían dado $500 de propina y yo sabía que esa semana debía de poner mi diezmo de $50 en la iglesia. Si no lo anotamos, mi querido hermano, por muy buena memoria que tú tengas, después se te olvida. Y generalmente tenemos la tendencia a quedarnos cortos nomás. ¿Sabes? Generalmente decimos, yo no me acuerdo exactamente, pero eran 500. No, eran 30 eran 300 para dar 30 en vez de 50. Porque esa es nuestra tendencia. Otra pregunta, ¿debo diezmar de mi salario nominal ante la deducción de los impuestos o solo de la cantidad neta que recibo? Yo digo lo siguiente, tú vas a diezmar, mi querido hermano, tú vas a diezmar de lo que tú quieras que Dios te bendiga. Escúchame, cuando en tu trabajo te dan, vamos a decir, si tu cheque, tu salario son $500 a la semana, estoy poniendo un ejemplo, $500 a la semana, y de ahí te quitan los taxes, y de ahí te quitan el seguro médico, y el seguro dental, y el 401k, y otras cosas más. Yo quiero que sepas esto, escúchame, mi querido hermano. Cada una de esas cosas son deudas que tú tienes. ¿Deudas, pastor? Sí, claro que sí. En el caso, por ejemplo, pastoral, yo como pastor, la iglesia a mí me entrega un cheque que es una deducción, lo que es nominal. Nominal quiere decir una cantidad exacta y de ahí yo tengo entonces que pagar mis propios taxes. Yo pago mi propio seguro social y mi seguro y toda una serie de cosas más. Esos son deudas. ¿Por qué? Porque si tú no pagas seguro, es decir, el seguro, ¿a quién le da el beneficio el seguro? A ti. Eso es una deuda tuya. ¿A quién le da el beneficio los impuestos? A ti. Y tú vas a decir, ¿qué beneficio, pastor? Yo tengo por los impuestos. Pero tú no sabes que hay países que no tienen el sistema de impuestos de aquí y las calles están llenas de huecos.
Y cuando tú tienes un accidente, te tienen que montar en un carro con un burro para que llegues a la clínica más. Así es. Pero los impuestos que nosotros pagamos aquí, a ti no te ha pasado nada, solamente vino uno por atrás y te pegó y enseguida llama uno y tienes ahí una ambulancia, el carro bombero, pues si se te prende el carro, y la grúa, te chequean todo. Y tú dices, pero me lo cobran. Bueno, después te lo cobran pero si usas el servicio te lo cobran, pero si no, los taxes pagan por todo eso. Estoy poniendo solamente un ejemplo de tantas cosas que nosotros tenemos aquí de beneficio. Cuando digo esto, lo que me refiero es de que la enseñanza es, Dios dice en la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí. Porque algunos empiezan a decir, bueno, yo diezmo de lo que me llevo a la casa, no del neto, es decir, no del gross, sino del neto. Yo me llevo diezmo de lo que llevo a la casa, pero algunos dicen después, no, pero cuando yo llego a la casa tengo que pagar la renta, la luz, el agua, la comida, la escuela de los muchachos, me quedaron $5 solamente, eso voy a dar 50 centavos. Algunos dicen, y algunos que se sienten muy orgullosos de diezmar de 50 centavos. Pero en realidad tú sabes de que si lo hacemos así, generalmente, sobre todo como está la economía, al final no nos queda nada. Y por eso muchos de todas maneras no diezman tampoco. Y última pregunta en esta mañana, ¿qué pasa si los gastos fijos que tengo no me permiten diezmar? ¿Qué pasa si los gastos fijos que tengo no me permiten diezmar? Si ese es el caso, mi hermano, tú no te puedes dar el lujo de diezmar. Porque al menos que tú le pongas a Dios lo que Dios nos pide como obediencia y como confianza a Él, Dios nunca nos va a bendecir económicamente. Ahora quiero concluir esto en esta mañana. A mí en realidad no me interesa ni escuchar ni analizar lo que mucha gente dice por ahí de aquellos que tratan de defender el concepto de no diezmar y darle a Dios. Pero sí quiero compartir contigo, tanto con ustedes que están aquí en este día y con ustedes que nos ven a través de la internet en esta ocasión. Por experiencia, les puedo decir, por experiencia, de que serle fiel al Dios con los diezmos bendice nuestra vida económica. Y yo estoy viendo que muchos de ustedes están afirmando lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Porque sabemos por experiencia, no es porque la gente nos haya contado, de que nosotros hemos probado a Dios, como dice ese texto bíblico, y hemos puesto en las manos de Dios el diezmo que le pertenece a Dios para hacer la obra de Dios. Y de una forma sobrenatural, atención con esto, sobrenatural, Dios multiplica lo que nosotros tenemos. Dentro de la matemática, 2 y 2 son 4. Pero dentro de la matemática de Dios, hay veces que 2 y 2 son 6, 8 y 10. No me preguntes cómo. Por eso fue que allí el día de que Jesús estaba alimentando 5,000 personas, un niñito fue capaz de entregarle, porque él le hubiera dicho a Jesús, este es mi lunch, esto fue lo que mi mamá me dio para comer hoy. Pero ese niñito puso esa ofrenda en las manos de Dios. Es más, no fue ni ofrenda ni diezmo, fue todo. Todo lo que tenía lo puso en las manos de Jesús. Y dice la Biblia de que Jesús lo multiplicó y sobraron 12 cestas de panes y 12 cestas de peces ese día. Es decir, que el niñito tuvo todavía la oportunidad de llevarse para su casa más que el almuerzo para su papá, y a lo mejor estoy seguro que sus papás se quedaron asombrados. ¿De dónde salió todo esto? Porque el Señor Jesús lo multiplicó. Pon en las manos de Dios lo que le pertenece a Dios y deja que Dios bendiga tu vida económicamente. Que Dios te bendiga en esta mañana.